Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Día número 29. En nuestra cita con la Biblia que meditaremos en el día de hoy está en Hechos capítulo 12, versículo 20 al 25. Y encontramos allí una historia bien particular. Es una historia que nos lleva a mostrar cómo al principio de este capítulo vemos que Herodes agrada a los judíos haciendo matar a Jacobo y encarcelando a Pedro, al cual el Señor liberó. En estos últimos versículos de este capítulo, el autor Lucas nos muestra cuál fue el fin de Herodes, cuál fue el fin de aquel que se oponía al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuál fue el fin de aquel que atacó a los siervos de Dios y atacó a la iglesia. Dice que fue herido porque en la historia muestra cómo él estaba algo enojado, tuvo una situación política, pero él hace una propuesta, una maniobra política y permite que estos de Tiro y Sidón no se enojaran con él y más bien siguieran siendo abastecidos por el rey. Pero lo que queremos resaltar en este pasaje es que estos de Tiro y de Sidón empiezan a reconocer a Herodes cuando él comienza a dar el discurso. Entonces ellos, porque dan bien, entonces dan una voz, dan un grito diciendo: este hombre es un hombre el cual trae la voz de Dios. Él no es un hombre, sino es un Dios. Dice que en ese mismo momento, versículo 23, un ángel del Señor lo hirió. ¿Y por qué lo hirió? Allí mismo el autor dice: por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. No quiere decir que en ese momento murió inmediatamente comido por los gusanos. Lo que quiere decir es que enfermó hasta tal punto que fue comido por los gusanos. Sabe que esta es una historia al cual nos deja unas enseñanzas prácticas. Primero, Herodes se fue en contra del Evangelio y por esto se envaneció su corazón y no le dio la gloria a Dios, no le dio la gloria al único soberano y rey. Tengamos cuidado cuando tengamos una gloria, que nuestras victorias no son nuestras, sino traigámoslas al Señor, quien es el autor, quien es el que nos capacita. Segundo, tengamos cuidado con aquellos que nos exaltan, pues a veces escuchamos lo que nosotros queremos oír, pero eso nos lleva a envanecernos y a olvidarnos de quién es Dios sobre nuestra vida. No olvidemos que Dios humilla a todo el que se enaltece, a todo aquel que se cree sus propias mentiras. Así como Herodes muere, el autor Lucas nos deja en claro en el capítulo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Sabes que no hay obstáculo, ni grande ni pequeño, para que el Evangelio, para que la palabra de verdad siga extendiéndose. Tan solamente se necesita corazones obedientes que sigan haciendo ese trabajo, como dice en el versículo 25, que Bernabé y Saulo hacían. Cumplían su servicio y por esto ellos, haciendo lo que tenían que hacer, vuelven a Jerusalén y hacen más discípulos. Dice que llevaron consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Qué pasaje tan confrontador. Es una cita donde nos confronta y decir qué hay en nuestro corazón. Quizás
podamos estar sufriendo persecución o quizás como Herodes a veces tomamos ciertas actitudes. Lo importante es que el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida, examine nuestro corazón y nos enderezca y nos lleve por buen camino. Oremos en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es un pasaje muy confrontador. Aún ver cómo termina Herodes, aquel que se opuso, creyendo que con el poder que tenía podía limitar, podía estancar. Él permitió la muerte de Jacobo. Él encerró a Pedro porque le gustaba lo que el pueblo le traía a él, la exaltación. Y fue así que él se creyó aquella aludación de los de Sidón y Tiro y se creyó que era un dios. Pero fue cuando el ángel lo hirió, mostrando que el único Dios del pueblo eres tú, Señor. Y por eso tuvo que padecer esta enfermedad y morir de una manera tan desagradable. Y al quitarse el obstáculo, la palabra seguía creciendo, porque para ti, Señor, no hay nada que pueda impedir tus propósitos, la predicación de tu palabra y que tus siervos sigan extendiendo la palabra de la verdad, del poder del Evangelio. Gracias te damos, úsanos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día para poder ser esos testigos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que tú puedas tomar el pasaje, meditarlo y permitir que el Espíritu Santo continúe hablando en tu vida y que saques de allí las verdades que Dios tiene preparadas para ti. Dios te bendiga.